nombre es María José Barrada Castillo y el día de hoy voy a responder a las preguntas de la actividad en clase número 6, correspondientes a las lecturas de Fragmento de la Ética a Nicomaco de Aristóteles y Ante el vacío existencial de Viktor Frankl. La primera pregunta corresponde a la reflexión respecto a lo que descubrí acerca de mí a partir de lo expresado en las triadas de clase. Gracias a la conversación creo que pude llegar a descubrir que soy una persona bastante comprometida, llegando a ser en ocasiones excesivo este compromiso, a limitar mi capacidad de gestión de tiempo, emociones y relevancia. Es decir, todas aquellas actividades que planteé hacer son hechos en los que me comprometo demasiado, tanto que suelo no lograr distinguir entre los hechos que son muy importantes y los que no son tanto, y llego a entrar en un estado de estrés excesivo en estos casos porque pues todo es muy importante para mí. Utilizando el pensamiento aristotélico respecto a el utilizar la confianza en el razonamiento como indicador del amor a sí mismo, creo que soy alguien con bastante amor propio en ámbitos académicos, personales y de amistades, ya que suelo guiarme conforme a un pensamiento neutral en el que analizo todos los puntos de vista para tomar una decisión crítica. Sin embargo, respecto al ámbito familiar, puedo llegar a no tener mucho amor propio, ya que pongo como prioridad a mis familiares sin importar la razón ni ningún otro aspecto, solo utilizando como justificación mi amor hacia otros y nada más. Finalmente entendí que en general me importa mucho lo correcto y me rijo conforme a mis valores y creencias. Ahora sí, un poco más entrando al fragmento de Aristóteles respecto a la ética nicomaquia. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado ético de la invitación a ser un hombre bueno y amante de sí mismo? Creo que dentro del fragmento de Aristóteles este significado hace alusión a regirnos sobre la ética, que alude a las acciones sobre lo que es correcto y lo que no. De modo que si nos respetamos, valoramos y confiamos en nosotros mismos, las acciones que vendrán de nosotros no serán más que positivas para uno mismo y para los demás. Mientras que si seguimos instintos malos, nos infravaloramos y demás aspectos negativos, nuestras acciones serán solo negativas, perjudicando pues a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Es decir, creo que a partir de nuestras acciones nos definimos como personas al hablar por sí mismas las acciones. Ningún individuo malo realizará acciones buenas y ningún individuo bueno realizará acciones malas. La segunda pregunta cuestiona acerca de cuáles son algunas de las consecuencias del egoísmo, tomando en consideración algunas de las acciones del hombre bueno definidas en la lectura respecto a los demás. Creo que las consecuencias del egoísmo se encuentran en lo contrario a estas mismas. Es decir, podemos encontrar el quebrantamiento de relaciones importantes a causa de la única búsqueda de riqueza y cosas materiales, la obtención de placer a largo plazo, pero nunca al 100%, ya que prioriza su bienestar de manera prolongada la persona que es egoísta, dejando de lado todo aquello que realmente lo llena, y como resultado de esto mismo la creación de acciones negativas sin ningún aporte real al mundo. La tercera pregunta dice: ¿por qué considero que soy amigo de mí mismo? Respecto a la lectura, puedo deducir que un amigo de sí mismo es aquel que está dispuesto a ceder ciertas oportunidades a los demás, comprendiendo la importancia del bienestar colectivo y la nobleza de reconocer aquello que no es material. En lo personal, creo que soy amiga de mí misma, ya que suelo poner como prioridad a todos aquellos que me importan demasiado y el bienestar de las personas en general, guiándome conforme a lo que es correcto y la mejor opción para el mundo o la humanidad, teniendo o tratando de llegar a un equilibrio en el que me cuido a mí misma, pero también cuido mi entorno y todas estas relaciones sociales importantes que tengo y que tienen un valor y que pueden tener pues varias acciones positivas o varios resultados positivos dentro del mundo. Finalmente, la tercera pregunta cuestiona acerca de cuál es el significado de ser solidario para alcanzar la conciencia de sí mismo o la autoestima respecto a la lectura de Viktor Frankl.
Yo creo que este significado es el hecho de respetar las opiniones y pensamientos de los demás como base de reconocer que realmente no tenemos los instrumentos necesarios para afirmar que nuestra conciencia y forma de razonamiento es la correcta respecto a lo que creemos que es el sentido de nuestra vida y acciones.